digamos, la mayoría o muchos y muchas de los que estamos aquí hoy conocemos el programa de igualdad de género, pero por ahí queríamos volver un poquito sobre eso, especialmente para los que no lo conocen. La universidad, a fines del 2018, creamos con la participación fuerte y protagónica de muchas de las compañeras que están acá hoy, un programa de políticas de igualdad de género, lo llamamos en ese momento. Creamos el programa identificando la necesidad de hacer un trabajo hacia adentro de la universidad que promoviera y garantizara la diversidad, que discutiera las estructuras patriarcales, que nos pusiera a pensar hacia adentro la universidad que estamos construyendo. Y para eso nos pusimos unos objetivos, nos propusimos encarar lo que les leo a continuación, que es muy breve. La desnaturalización y deslegitimación de los sentidos culturales de distintas prácticas sociales de la vida cotidiana, asentadas en diversas formas de discriminación y violencia, centradas en visiones patriarcales. La incorporación de las mujeres en los espacios de gobierno de la universidad. La incorporación igualitaria de las mujeres en las carreras de ingeniería y en las tecnológicas. La revisión epistemológica de las ciencias que abarque tanto las formas de construcción de conocimiento como los usos del lenguaje. La inclusión sistemática y regulada de la perspectiva de género en los contenidos curriculares de las materias de todas las carreras de la universidad. Estos fueron algunos de los objetivos que nos pusimos allá hacia fines del 2018 y a partir del cual empezamos un proceso de profunda revisión y creación de espacios, de acciones que contribuyen a que vayamos pensando en esta construcción que estamos haciendo y que la vayamos pensando en un proceso de transversalización de la perspectiva de género desde distintas políticas que generen igualdad de derechos en nuestra universidad. Para eso hicimos, entre otras cosas, la adhesión a la ley Micaela, en la que nos formamos y se formaron todos nuestros compañeros y compañeras para pensar desde los niveles de responsabilidad, especialmente todos los que tenemos cargos directivos, en la cuestión de las violencias de género dentro de la universidad y también como la universidad siendo, digamos, parte del contexto social en el que trabajamos. Creamos algunas materias UNAUR que están a cargo de compañeras que están de Claudia, Mariana, Gise Cánovas, que no sé si anda por ahí, las Paulas, que también están, creo, las vi hace un ratito, y son materias UNAUR que se generaron a partir del programa, una materia que toma el tema de género y sociedad, y otra, la educación sexual integral, con una fuerte perspectiva de género puesta en la materia. Creamos unas becas para mujeres, becas académicas para mujeres que estudian ingeniería, con el objetivo de reforzar y fortalecer el ingreso y el egreso también de las mujeres en las carreras de ingeniería. Las carreras de ingeniería son, vamos a ponerlo, vamos a decirlo, desde el sentido común, poco elegidas por las mujeres, sabiendo que está naturalizado que las mujeres no es lo más común que sean ingenieras. Y entonces, para un poco discutir e interpelar ese sentido común, nos propusimos estas becas que se dan desde principios de este año. El año pasado se hizo la convocatoria, son 50 becas a mujeres que estudian ingeniería eléctrica, ingeniería metalúrgica,
e informática, licenciatura en informática, ¿no? Son las 3 carreras donde tenemos 50 jóvenes, estudiantes, que están haciendo hoy estas carreras y que sabemos que son de un valor enorme, no solo para poder incentivar el estudio y el derecho a la educación de estas compañeras, sino también porque estamos convencidas de que nuestro país, nuestra provincia, necesita mujeres ingenieras. Entonces, con estos dos principales fines, estamos desarrollando estas becas. También instituimos el tema de educación sexual integral en los profesorados, por empezar, y estamos viendo cómo los vamos incorporando en los distintos ámbitos de la universidad. Comenzamos a revisar las propuestas curriculares, planes de estudio, programas de las materias, contenidos, bibliografía. Esto lo iniciamos especialmente con algunas materias del Instituto de Educación y es un proceso que nos estaremos dando digamos, durante lo que sigue del año y también hacia adelante. Y estamos iniciando la reflexión sobre las formas de producción y circulación del conocimiento, así como también los modos que adquiere la vinculación científica y tecnológica desde la universidad, en buena medida a partir de este espacio, este ciclo de encuentros de género y ciencia, tal como lo planteaba Andrea al inicio, ¿no? Compartir con ustedes unas brevísimas reflexiones solamente para dar marco, para que podamos avanzar con la presentación de las otras compañeras y de Juan. Sí poder hacer una breve reflexión sobre que para ser parte en la construcción y producción de un campo específico de conocimiento, se necesitan al menos dos cosas, que no las digo yo, lo dicen algunos autores, entre ellos Bourdieu, ¿no? Se necesita saber y poder. Y si uno ve las restricciones que se van presentando, no tanto en relación al saber, que hay restricciones en relación al saber, pero especialmente restricciones en relación al poder, y uno lo va analizando en distintos momentos históricos, y recorre cómo nos fuimos incluyendo las mujeres en el sistema universitario, ¿no? Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde las restricciones mayores por ahí tenían que ver con el acceso, ¿no? Con poder estudiar en la universidad, donde era necesario eh, algunas incluso decisiones extraordinarias en aquellos momentos los consejos de las universidades, de la Universidad de Buenos Aires, en este caso, para que pudieran entrar a la universidad personas que no tenían los títulos que se permitían para el ingreso a la universidad, que era el título de bachiller nacional, sino que eran, por ejemplo, habían salido egresadas de escuelas de los colegios normales, eran docentes, muchas de ellas, y, y fueron necesarias algunas medidas de excepcionalidad para que pudieran ingresar, ¿no?, a la universidad. Estamos hablando de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX, en donde empezó a haber un ingreso total y absolutamente minoritario de mujeres al sistema universitario, ¿no? Más adelante, más entrado el siglo XX, las disputas principales o las restricciones principales estuvieron dadas por
por el ejercicio, por la participación en el ejercicio de la docencia y en los ámbitos de investigación, ¿no? Las mujeres entraban como ayudantes en general, y en el mejor de los casos, y con muchísimo esfuerzo, con un esfuerzo muchísimo, mucho más superior que el de los varones, que el de los hombres, por supuesto. Y ya a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, nos desafía la ciudadanía activa, ¿no? La posibilidad y la necesidad de participar en los espacios de toma de decisiones que requieren altas responsabilidades políticas. La agenda está puesta, nos parece, en este momento, en estas cuestiones, y proponernos a partir de estos encuentros, en pensar juntas las desigualdades de género en torno a la producción de conocimiento, que tiene implicancias múltiples, que tiene que ver con poder analizar los temas de investigación que se llevan adelante desde el sistema científico y tecnológico, desde las universidades, las formas de producción científica, muchas veces amparados bajo cultura y regla del juego que aún positivistas, ¿no? Más allá de todas las críticas que planteamos y que escuchamos, y los paradigmas más críticos de la ciencia, y así todo, la neutralidad, la objetividad, la racionalidad, la universalidad, siguen siendo formas que generan y marcan reglas del juego muy fuertes en los ámbitos de la ciencia, ¿no? Además, son complejidades muy difíciles de abordar, por supuesto, desde la perspectiva de las ciencias sociales, muchas veces. Y poder reflexionar cómo estas formas de hacer ciencia aparecen a veces como únicas posibilidades y cómo algunos modelos legitimados de producción científica obturan, ¿no?, la exploración de alternativas de producción de otros tipos de conocimiento y de otras formas de conocer. Algunos otros de los temas que tenemos, digamos, como para poder pensar el tema de la investigación como producto individual y la necesidad de conformación de equipos de trabajo mixtos, las prácticas y los usos del lenguaje con sesgo patriarcal que están vinculados con la elaboración de nuestros proyectos de investigación y con su circulación en el ámbito académico, ¿no? Ahí tenemos un fuerte desafío de poder construir algunas formas de comunicación no patriarcales, que no nos lo resuelve tampoco ninguna letra o signo comodín, digamos, sino que creemos que nos lleva a pensar con la complejidad que requiere un modo distinto de usar el lenguaje y un modo de difundir las ideas y resultados de nuestro trabajo que realmente haga la diferencia. Bueno, y por supuesto la participación de mujeres en proyectos científico-tecnológicos y en qué tipo de proyectos científicos y tecnológicos también, también lo tenemos como tema para trabajar y para abordar, ¿no? Nos desafiamos entonces a través de este diálogo político académico que estamos iniciando hoy, la posibilidad y el desafío de reflexionar cómo integrar la dimensión de género en los contenidos de la investigación, de la innovación y de la transferencia científica y tecnológica. El pensamiento teórico hegemónico carece de la perspectiva, el posicionamiento y la experiencia del 50% de la población mundial, ¿no? Dicho un poco brutalmente. Pensar el mundo desde otra perspectiva implica construirlo distinto, implica construirlo con otros énfasis, desde otros intereses, desde diversos lugares, ¿no? Y esto no necesariamente implica contradecir la forma de construcción actual, sino simplemente, o complejamente, dar lugar a la posibilidad y necesidad de conocer otras formas de construcción y de producción.
El mundo se priva de una forma posible de conocer y de producir saber de al menos la mitad de las personas que lo habitamos, ¿no? Y nos parece que este diálogo interdisciplinar e institucional que iniciamos hoy, eh, esperamos visibilice las iniciativas motorizadas por nuestras compañeras y colegas para transversalizar la perspectiva de género en la UNAUR, en nuestra universidad, y esperamos también nos permite identificar desafíos y obstáculos en este camino emprendido en diálogo con las políticas públicas, ¿no?, que se desarrollan desde el Estado, desde el CONICET en particular. Nuestras compañeras, que son disertantes, docentes e investigadoras con diversas responsabilidades, nos van a proponer un recorrido de reflexión en sus diversos campos teórico-disciplinares que nos ayuden a potenciar la producción y circulación de conocimientos para poder aportar a una sociedad más justa y a un país más soberano. Bueno, a esto estamos invitadas e invitados todos hoy. Gracias, Lisi. Juan, nuestro secretario de investigación. Bueno, wow, Lisi, no sé qué, qué más puedo decir después de todo eso, impresionante. Simplemente agradecerles a Andrea, a Lisi y a todas las compañeras que forman parte del programa, a Paula por su presencia hoy. La verdad que celebro la creación o la declaración de la semana pasada de esta política de género de la agencia. Vi esa captura del Zoom donde al presidente de la agencia, a Fernando Peirano, lo rodeaban todas esas compañeras, vos, Laura Toledo, me encantó, y la verdad es que simplemente quería decir, para hacer una transición entre Liz y Andrea y las compañeras que van a hablar, que nosotros somos una universidad muy, muy pequeñita y muy joven, y tenemos una posibilidad histórica única, me parece, que es la de que nuestras actividades científicas y tecnológicas en particular, también las académicas, nazcan con estas reflexiones. No es que tenemos una trayectoria gigante, somos una universidad de 100 años y que al año 101 se creó un programa como este que se creó en la UNAUR, sino que estamos naciendo con este programa, entonces tenemos la responsabilidad y la obligación de ponernos a pensar todas estas cosas. Para mostrar que somos jovencitos, veo y celebro también que están varios de nuestros primeros becarios y becarias de posgrado de la universidad, de nuestra historia. Esa edad, ¿no? Ahí la veo a Paula, a Diego, estaba José por algún lado. Así que así de jóvenes somos. Y en particular, ya que Lisi creo que fue rotunda, quería hacer mención a que desde la ciencia y la tecnología de la UNAUR tenemos 4 reglamentos que forman parte de nuestra normativa de la ciencia y la tecnología: un reglamento de investigación, un reglamento de actividades de transferencia e innovación, podemos llamarlo de vinculación tecnológica, otro de conformación de grupos y centros de investigación, y otro que tiene que ver con becas de investigación para estudiantes de grado y otro de posgrado. Lo que estamos pensando, y que era una actividad para este año que ahora se demoró, es la conformación de un equipo, para no decir comisión, que por ahí parece pianta éxito, la conformación de un equipo que pueda revisar todas estas normativas, obviamente pensándolo desde una perspectiva de género, ¿no? Promoviendo la equidad, la diversidad. Entonces, va a haber una convocatoria que nos sentemos, todo ese equipo, a revisar estas cuestiones. No solo para ver temas que tengan que ver con cupo, sino a ver si se nos ocurre algo nuevo, ¿no? Para incorporar a nuestros reglamentos. A veces, hablo por mí en realidad, tengo quizás esa limitación para, cuando me pongo a pensar estas cosas, caigo sí o sí en el tema del cupo. Bueno, me parece que no es eso solamente, ¿no? Entonces, bueno, invitar a un conjunto de gente a que reflexionemos y que lo escribamos sobre piedra. Y eso quiere decir que el Consejo Superior de la Universidad apruebe esta normativa repensada. Y por otro lado, una cosa que me interesa mucho y que salió
la reunión de la semana pasada en la agencia, es la construcción de nuevos indicadores de éxito de estas cuestiones. A ver qué podemos pensar o qué metas nos podemos poner para después medir efectivamente cuál fue nuestro éxito. Así que, pretendiendo hacer esta transición, les agradezco este espacio, tengo muchas ganas de escucharlas y bueno, seguimos trabajando y ojalá que mucha gente quiera participar de poder revisar todos nuestros reglamentos, toda nuestra normativa para meterle la impronta y la mística de este programa. Gracias Andrea, gracias Lizzy, gracias a todas las compañeras. Bueno, muchas gracias Juan. Vamos a dar comienzo a la palabra de las colegas y compañeras que nos acompañan hoy. Como habrán visto, somos bastantes, ¿sí? Somos bastantes las que van a compartir sus experiencias, y la verdad que también una presencia muy nutrida de muchos participantes. La verdad que eso es una gran noticia y celebramos ese nivel de convocatoria. Acá yo digo una parte que es la desagradable siempre en las situaciones de moderación, ¿no? Justamente como son tantas, lo que les vamos a pedir es que mantengamos el tiempo que habíamos acordado para que cada una pueda hablar, ¿sí? La idea es que cada una pueda hacer una presentación de unos 7 minutos. Vieron que cuando tenemos la oportunidad de hacerlo presencial y estamos en una mesa, siempre hay sutiles formas de ir marcando el tiempo, como alguna tocadita de hombro, alguna patadita abajo de la mesa. Como ahora no vamos a poder hacer nada de eso, lo que sí vamos a hacer es mostrarles este bonito cartel que dice 1 minuto, ¿sí? Para que vayan sabiendo cuánto tiempo les va quedando. Igualmente creo que tenemos con todos la confianza necesaria como para poder hacerlo y para poder regular. Bien, la primera de las invitadas que va a estar ahora va a ser la doctora Claudia Torre. Claudia seguramente, entiendo que la mayoría la deben conocer. Claudia es la directora del profesorado de letras de la universidad y aparte es una gran especialista e investigadora de hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con temáticas de género, así que seguramente nos va a dar una mirada y una perspectiva sumamente interesante como para poder arrancar. Claudia, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, gracias Marcela. Hola, buenos días, compañeros, compañeras, muchas gracias. Agradecer esta posibilidad de participar en este encuentro y también manifestar el orgullo de ser parte de la construcción del programa de género de la UNAUR, en el que trabajamos intensamente. Como tengo que ser breve, lo que voy a hacer es simplemente traer problemas. Es decir, enunciar, más que medir éxitos y buenos deseos, voy a plantear focalizadamente problemas específicos que tienen que ver con lo que estamos tratando de emprender, que es una revisión epistemológica de los conocimientos que enseñamos en las materias y en las carreras de esta universidad. Creo que un primer problema es el hecho de pensar al género como un tema, ¿sí? Es decir, que es un tema y entonces la solución sería incorporarlo, sumarlo a lo que ya hay, y entonces de esa manera, digamos, está pensado el género no como un tema y como un suplemento, ¿sí? Entonces, bueno, el suplemento, obviamente, como dice Derrida, el suplemento modifica, pero no, digamos, no opera como una revisión epistemológica. Por lo tanto, es muy importante allí tener en cuenta que el género no es un tema y que el género no es un suplemento, sino que es una perspectiva, y que al hacer una revisión epistemológica, eso significa que no solo tenemos que cambiar, por ejemplo, poner una ley de cupo, sino que tenemos que revisar otros temas, contenidos, aspectos de los conocimientos. Eso en primer lugar. Después también quería comentar que, bueno, acá y en los próximos encuentros se va también a plantear justamente el tema de la ciencia, que, bueno, en ese campo de conocimientos que están caro al género, como que consiste justamente en ver, digamos, los aspectos culturales que el concepto de género aporta, versus, si es que esto puede decirse así,
las verdades científico-biológicas, ¿no? Ahí está también, bueno, todo ese binomio que lo vamos a trabajar intensamente en los próximos encuentros. Ahí me parece que digamos, lo que yo trabajo, como saben, en la carrera de letras, y lo que podemos aportar ahí es, bueno, qué representaciones culturales de la sexualidad se han dado a lo largo digamos, de nuestra historia aquí en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Es decir, y qué diálogo tenemos también con esas perspectivas dadas en otros espacios, ¿no? Así que lo que yo también tengo para traer como, digamos, en esta tarea que emprendemos, epistemológica, de revisión del conocimiento, es que en cuanto al profesorado de letras, el género es una, digamos, es una perspectiva que se manifiesta como un tema presente, pero frente al cual los profesores no tienen todos el mismo acercamiento ni la misma formación. Uno podría decir que tienen la buena intención, pero ustedes saben que con la intención no alcanza, y que, digamos, los conocimientos que tienen los profesores son profundamente heterogéneos, y el acercamiento que tienen a la perspectiva de género es profundamente diversa. Por lo tanto, ahí me parece que ese es el gran desafío, ¿no? Con esto voy cerrando. Ese es el gran desafío que tenemos, por lo menos en nuestra carrera, digamos, ir planteando. Yo siento que cuando conversamos en nuestras reuniones, no es lo mismo que cuando converso individualmente con ellos, porque justamente tienen distintas trayectorias y distinta experiencia. Y entonces allí se da la situación de que no se trata solo de pedirles a todos que incluyan la perspectiva de género en sus programas, ¿sí? Eso sería una simplificación muy grande. Tampoco es cuestión de hacer un curso de formación para que todos aprendan algo de género y después, bueno, ya está, ya hicimos un curso y entonces después se solucionó. Digamos, quisiera ser como muy alertar mucho respecto de estas soluciones muy pequeñitas, que son prácticas, pero que no resuelven muchas cosas. Así que bueno, dejaba estos problemas y sí, creo que estoy bien, ¿no, Marcela? No vi el Estás cartelito. excelente, Torre, hasta tenés más tiempo si querés. Si querés podés redondear en 2 minutos más todavía. Mira, no, porque no lo necesito el más tiempo, así que en todo caso, si a alguna compañera le faltan 1 o 2 minutos, se lo dejo, pasáselo a la compañera que lo necesite. Yo de momento es eso lo que quiero plantear. Obviamente cuando me toque en las próximas reuniones desarrollaré esto de manera más articulada, pero digamos por de pronto estos son los temas que me interesa pensar con ustedes. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Claudia. No esperábamos menos de vos que nos traigas problemas. Era casi inevitable que arrancaras planteándolo de esa manera. Y aparte problemas tan interesantes y tan importantes. Bueno, ahora la que sigue es la doctora Adriana Fernández Souto. Adriana es la directora de la carrera del profesorado de biología, y aparte, y seguramente desde ese lugar va a poder aportar muchísimo a esto, tiene una carrera científica muy importante en investigación, así que Adri, cuando quieras, arranca. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Andrea, Marcela, Lisi. Esto es un gran honor para mí, una reflexión muy importante que venimos haciendo desde hace mucho tiempo en proceso de deconstrucción permanente, trabajando primero sobre nosotras mismas, para poder tratar de transformar algunas cosas que nos preocupan y nos interpelan por muchos lados, y que particularmente en mi función de dirigir la carrera de profesora de biología, me importan mucho porque estamos formando
futuros y futuras docentes que tienen una responsabilidad muy importante, puntualmente porque la biología, en esta dicotomía que ya planteaba Claudia o de la que habló Lisi, tiene una responsabilidad importantísima, ¿no? Habitualmente tenemos esta dicotomía entre naturaleza y cultura, se presenta desde la ciencia como lo que ocurre naturalmente, genéticamente, somos XY, y eso es lo natural y lo objetivo, y lo cultural ocurre por otro lado, y eso es campo de acción de otras ciencias, las ciencias sociales, que son ciencias blandas, que son de la cultura, que no es la naturaleza, que no es lo natural. Y en esa dicotomía tenemos una gran responsabilidad las biólogas y los biólogos, en pretender, primero por un lado, la utilización de la genética como una herramienta para fortalecer esta dicotomía desde lo cultural, que es absolutamente falaz, primero porque la genética no es para los seres humanos XY y nada más, y además porque desconocería todo lo que implica la epigenética y la transformación del ambiente sobre la biología, las biólogas y los biólogos sabemos que no es así, pero está instalado desde la biología que lo objetivo y lo racional es que lo genético ocurre por un lado y lo cultural por otro. Y entonces el sexo es genético y el género es cultural y está separado. Esa dicotomía es sobre la que considero que tenemos que sentarnos a charlar mucho. Esa dicotomía viene siendo apoyada desde las ciencias biológicas, desde que se plantean las ciencias, como decía Lisi, la ciencia como una entidad objetiva, donde lo subjetivo que está asociado a lo femenino no tiene lugar, porque la ciencia es impersonal, no tiene contexto, no tiene arraigo cultural, no tiene nada. La persona que presenta un trabajo científico es una persona que no tiene cuerpo, no tiene país, no tiene contexto cultural, por supuesto no tiene género, y esa es la ciencia objetiva que se supone que deseamos. En relación a eso quiero traer un breve ejemplo. Hace un par de días la revista Nature, una de las revistas más prestigiosas en biología, Nature y Science son las dos revistas más prestigiosas, tuvo que salir a decir que ellos tienen gran responsabilidad en el racismo en ciencia, y que tienen que revisar, creo que lo publicó el 9 de junio en la revista Science, por todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? En esa línea también tenemos una gran responsabilidad en la discriminación por todos los diferentes géneros en ciencia, y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y gran parte de esta discriminación considero que se apoya desde la biología en función de algunas dicotomías presentadas desde siempre, de las que ya venimos hablando, y que se apoyan en, por ejemplo, la mujer tiene el cerebro más chico, es hormonal, es más subjetiva y racional, y entonces no puede tener una palabra válida en ciencia, porque la ciencia debe ser objetiva, neutral, impersonal. Bueno, me parece que ahí desde la biología tenemos una responsabilidad muy grande para pensar, para transformar, para empujar estas fronteras, y para justamente dejar el binarismo, ¿no? No es masculino-femenino, naturaleza-cultura, género-sexo, esos binarismos no sirven, no debieran servir más, tendríamos que transformarlos, y desde la biología me parece que tenemos una responsabilidad muy grande ahí, y mucho para trabajar, y mucho para construir, y sigo en proceso de construcción permanente, no a la velocidad que le gustaría a mi hija adolescente,
pero probablemente más veloz que lo que le gusta a mis coetáneos, o a varios de mis coetáneos, así que en ese proceso vamos a estar charlando en los próximos encuentros. Agradezco mucho y cedo la palabra al siguiente. Muchísimas gracias, Adri. La verdad que me parece súper valioso tu aporte, que justamente desde la biología traigas esta ruptura de pensamiento binario, de mirada binaria justamente entre sexo y género y entre naturaleza y cultura, que nada, me parece que hasta tiene mucho más peso viniendo de tu palo científico, digamos, ¿sí? Bien, a continuación vamos a escuchar a Lucía Jiménez. Lu, no te veo en la pantalla que estoy, digamos, sé que estás por ahí. A ver si ahora cuando hablo por ahí se ahí apareciste, perfecto. Bien. Lucía es la directora de la carrera de gestión ambiental y aparte viene una trayectoria profesional interesante que es la ingeniería, con lo cual también seguramente ella debe haber atravesado muchas dificultades y experiencias significativas en esa área. Así que bueno, Lucía, cuando quieras. Soy un doble bicho raro porque no solamente soy mujer ingeniera, sino que también he estudiado después en mis estudios de posgrado ciencias sociales, así que es dificilísimo, digamos, dónde situarme. No, bueno, primero el agradecimiento. Casi una traidora, perdóname que te diga. Inclasificable. El agradecimiento a las compañeras que organizaron por la invitación y también por la insistencia en la participación en un momento que por ahí no es tan sencillo para mí, pero bueno, hubo banca para que esté, así que se los agradezco de corazón. Un poco para representar hoy a las compañeras del Instituto de Biotecnología, representación que no me es tan fácil porque el instituto tiene una cantidad de... Uy, se compartió una pantalla rara. Bueno, les decía que el instituto tiene una cantidad de disciplinas de algún modo que la abordan. Quizás eso es traído, digamos, por la licenciatura en gestión ambiental, digamos, que abre bastante el campo ambiental, las disciplinas que lo contienen, y porque también tenemos compañeras dentro del instituto muy valiosas, bueno, como por ejemplo Lina, la doctora Lina Merino, que va a estar hablando en la exposición no sé si es el próximo encuentro o el otro, así que bueno, vamos a dejar algunas cosas para que hablen también las compañeras, que mejor van a saber decir, bueno, aquellas cosas más vinculadas a la biotecnología o a las ciencias naturales, también un poco en línea con lo que decía Adri. Cosas que decíamos que charlábamos un poquito con Lina, solamente las introduzco, quizás cierta falta de perspectiva, no me gusta decir femeninas, sí de mujeres en las ciencias que estudiamos, y la dificultad que también nos produce a nosotras muchas veces que tenemos que estar eligiendo bibliografía en las que las mujeres no somos protagonistas. Con relación a la falta de perspectiva, se me ocurrió un ejemplo que tiene más que ver con que en este momento soy un cuerpo gestante y no con mi disciplina, pero el otro día veía el dibujito de las Venus de Willendorf y me acordaba que están representadas como símbolo de la fertilidad o de la voluptuosidad, digamos, y femenina, y digo, el femenina no lo digo yo, sino que es lo que quieren decir, y que en realidad, esto le pido perdón a las compañeras antropólogas que veo, porque no sé si es verdad o simplemente es un ejemplo, pero que de alguna manera podría llegar a ser, o hay interpretaciones que dicen que es una mujer viéndose a sí misma, ¿no? O sea, sería un retrato de la mujer, y es una perspectiva que estaba faltando porque no fueron mujeres las que interpretaron. Bueno, les pido disculpas que me quedo sin voz, pero tengo una panza hasta acá que no me deja hablar. Bueno, quería decirles desde el campo ambiental, que sí es el que me toca, digamos, que quizás el campo ambiental
trae algunas de las cosas o algunas de las miradas femeninas, lo hace desde el lugar, perdón que me quedo sin voz, lo hace desde el lugar quizás de mujeres que luchan, y eso es un tema también que plantea el ecofeminismo, porque la dominación patriarcal, digamos, que se ve en las mujeres, también se ve en la naturaleza. Entonces no es que nosotras seamos más sensibles, sino que, bueno, estamos en la misma situación de dominación. Bueno, eso en líneas generales, estoy como con poca voz para hablar, pero les quería agradecer la invitación, contarles que son algunas de las cosas que vamos a estar hablando, y bueno, nada, en otro momento lo profundizamos. Les agradezco. Gracias, Lucía. Me parece que aparte esto de que se te vaya la voz y todo le da un cuerpo a lo que estamos hablando impresionante. No Digo, tengo me parece que es la no, pero me parece que es la puesta en acto claro. Es la puesta en acto de lo que estamos hablando, digo, una panza ahí. Nada, una panza que como también potencia tus ganas de querer estar acá y también a la vez un cuerpo que se impone en lo que podemos ir haciendo, digamos. Así que nada, grande tu participación, Lu, seguramente nada, vas a seguir estando un poquito más adelante. Bueno, ahora la que sigue. ¿Qué, Lu? Ahí no te escuché. Me tocará una licencia primero y después voy. Bien. Ahora vamos a seguir con Anabela Rondina. Anabela es diseñadora industrial, es la directora de la carrera de la licenciatura de diseño de la universidad. Así que bueno, también seguramente nos va a mostrar como otra mirada en relación a un área que tiene que ver con la tecnología, pero que a la vez con toda esa cosa de creatividad y eso, seguramente debe tener como una mirada interesante para poder contarnos. Ana, cuando quieras. Hola. Bueno, primero gracias por la invitación, por todas las mujeres de este grupo que arman esto, y yo trato de ir atrás y siempre voy un poquito, no viviéndolo como una experta, la sigo y vivo el tema desde mi persona, no porque lo haya estudiado. Como decía Marcela, yo soy diseñadora industrial, con lo cual hablábamos la otra vez con Juan Pedrosas que los diseñadores no somos ni científicos ni artistas, con lo cual siempre estamos como viendo qué somos en definitiva y tratando de tener un espacio en este mundo universitario, de la ciencia y la tecnología y demás. Y entonces, gracias a la invitación de Lucía, que fue quien me insistió para estar hoy, a quien le agradezco, me puse a pensar un poco en el recorrido de mi profesión y qué significa estos debates en las disciplinas de diseño, ¿no? Y por un lado, me puse a pensar por qué llegué a ser diseñadora industrial, y llegué a ser diseñadora industrial porque vengo de una familia donde me dejaron elegir lo que quería hacer, y eso ya es un punto importante, porque tuve un papá científico que fue científico porque debía ser doctor tal vez, ¿no? Porque era hombre, y una mujer que es científica, que es mi madre, que luchó en su familia para poder ser eso y no maestra, que era lo que signaba en ese momento, ¿no? En la década del 50, el rol de la mujer en el hogar, o ama de casa o a lo sumo maestra. Y ella luchó por ser una científica que sigue siéndolo a sus 85 años. Y cuando yo contaba y alguien me pregunta qué soy, y digo que soy diseñadora, la mirada del hombre es que yo soy decoradora, porque es lo que puedo ser. No, a lo sumo si fuera arquitecta sería algo más científico, pero no, yo elegí ser diseñadora. Y diseñadora industrial, con lo cual o soy decoradora o soy ingeniera industrial, pero el diseño tampoco está visto como algo que una persona y una mujer pueda hacer, ¿no? Y entonces también me puse a reflexionar respecto a la historia del diseño, de la producción material, de los objetos, que es la disciplina en la que yo me desarrollo, y toda la producción que hay, si lo pensamos como algo científico, y el registro que hay en la historia, en los libros, sobre quiénes son los autores de esa producción, siempre son hombres. Y cuando aparece alguna mujer es porque era la esposa de Macintosh, y así. No hay poco registro de mujeres en las autorías del mundo material, que es el que todos vivimos, ¿no? Y ese también es un tema que
habría que volver para atrás y empezar a identificar a las personas que fueron creadoras de todo el universo material que vivimos y que no están representadas en ningún lado porque no se les dio esa visibilidad, ¿no? Porque la historia siempre la escriben los que ganan, en todo caso, y en este caso eran los hombres. Y en esta cuestión de la disciplina menor, que podría ser, porque muchas veces se la piensa como una disciplina menor, también está el tema de cómo accedemos a cargos, o cómo se nos identifica en el mundo científico, en las evaluaciones de los proyectos que se presentan. El otro día hablábamos con Juan también, que cuando se evalúan proyectos que vienen de disciplinas como la mía, los evaluadores, si vienen de la ciencia, nos creen que somos muy artistas, y si los que evalúan son los artistas, somos demasiado científicos, y entonces siempre estamos como en este lugar de no encontrar el espacio de reconocimiento. Y en mi experiencia profesional, haber logrado algunas cuestiones como dirigir una carrera, me hizo una vez entrar a la sala de rectorado de la Universidad de Buenos Aires, no sé si alguno tuvo el placer, yo estuve 5 minutos creo, y todas las fotos de todos los rectores son hombres, ¿no? Y tal vez si hubiera entrado 10 años atrás no tenía esa mirada, ¿no? Y es raro, a veces me angustia pensar que recién en estos momentos pongo la mirada en esas cuestiones, ¿no? Como que era lógico que todos esos rectores de la universidad fueran hombres. Y no fueron hombres porque eran más capaces. Eso está más que claro. Y un poco para cerrar, pienso que, bueno, estamos viviendo un momento transformador, que no va a ser de un día para el otro, que quisiera tener lugar en algunos espacios, no por el cupo, sino por quién soy, por mis capacidades, pero también entiendo que si no es por el cupo, no se llega. Entonces, dejo abierta esa reflexión, ¿no? Esta dicotomía que se me presenta, me emociona, porque pienso que quisiera estar en los lugares que estoy por quien soy, pero a veces estamos porque el cupo lo manda. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Me parece que también esto que vos decías, que creo como vos lo planteaste muy bien, como la dicotomía también que plantea el diseño medio ahí entre tierra de disputa entre la ciencia y el arte, es un gran ejemplo también para pensar esto que queremos como reconstruir. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a la doctora Julia Armida. Julia es investigadora del CONICET. Así que bueno, Julia, cuando quieras, arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y muy interesantes y fuertes las exposiciones previas. Yo puedo compartir pantalla si no les molesta para mostrarles algunas cosas. Básicamente, a ver si me sale. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Me pueden hacer así con la cabeza? Sí. Gracias. Bueno, básicamente lo que yo quería era decirles que estuve pensando qué es lo que puede hacer o en qué puede aportar la ciencia en esta temática. Y me parece que, en primer lugar, perdón, voy a presentarme. Yo trabajo en ciencias cognitivas, estudio cómo aprenden los chicos, digamos. Y me parece que desde esta pequeña visión que tengo yo, creo que algo la ciencia puede aportar sin ser lo único que aporte, ni lo más importante. Ayudarnos a entender qué pasa, o sea, visibilizar estas inequidades, ayudarnos a entender por qué pasa, o sea, cómo surgen, cómo es que surgen estas inequidades. Y además, ayudarnos a probar cosas, a ver cómo podemos cambiar, pequeñas cosas que nos pueden ayudar a disminuir la brecha de género. Voy a contar brevemente algunos ejemplos de estos 3 puntos que quiero exponer, que me parece que son los aportes que un poco por ahí podemos hacer los que trabajamos en ciencia, un poco más vinculados a lo que es el aprendizaje matemática, ingeniería, computación, tecnología, estas carreras donde la brecha es mucho mayor que nunca. Primero, la ciencia nos puede ayudar a entender un poco qué pasa, y me parece que, bueno, esto se ve claramente cuando la ciencia nos estudia y nos muestra este tipo de estadísticas tan sorprendentes, como que, por ejemplo, a nivel mundial, de las licenciadas en ciencias de la computación, por poner un ejemplo,
solamente el 18% son mujeres, y de las doctoras en computación solamente el 19%. O sea que hay campos que están enormemente dominados, digamos, por los hombres. Después, también nos puede ayudar, creo, la ciencia a entender un poco por qué. Y acá, si me permiten, les voy a hacer un video muy cortito, como para ejemplificar de qué maneras la ciencia puede empezar a ayudarnos a desentrañar por qué es que se van construyendo estas brechas de género. ¿Se escucha? Sí, sí. Ahora no estamos escuchando, ¿eh? ¿No? No, quedó la pantalla solamente con la pregunta de por qué y video. Ah, Pero bueno, falló, no pasa nada, ok, mala suerte, era un video, pero bueno, teniendo tan poco tiempo, lo voy a parar y qué pena. Era un video que les quería mostrar, donde se hacía un experimento, donde se les cambiaba a los chicos la ropa de niños por ropa de niñas, y se los ponía en una sala con juguetes, y luego se enviaba a adultos a que jueguen con esos niños. Y los adultos, sencillamente, desconociendo el origen biológico del niño, porque estaba tapado por la ropa, hablamos de bebés donde no hay todavía rasgos muy distintivos, los adultos le entregaban a las niñas juguetes, al niño vestido de niña le entregaba juguetes de niña y viceversa, ¿no? Entonces la ciencia quería mostrar ese ejemplo, quería mostrar eso como ejemplo de cómo la ciencia nos puede ayudar a entender cómo sin darnos cuenta vamos construyendo y alimentando estos estereotipos. No sé si sigo compartiendo pantalla, no sigo ni siquiera eso. Vamos a ver si vuelvo acá. Que esto funciona, aunque lamentablemente el video, que era lo más divertido, no funcionó. Y bueno, por último, creo que también la ciencia nos puede dar algunos datos, algunas mediciones de cosas que van funcionando y cosas que no van funcionando para reducir esta brecha. Les cuento algunas de las cuales ya hay evidencias. En primer lugar, de becas. Estos programas como los que tiene la UNAUD tienen algún tipo de evidencia demostrada. Lo mismo que todas las facilidades laborales, digamos, o los trabajos que pueden dar herramientas para que las mujeres puedan acomodarse con las obligaciones familiares, ¿sí? Salas de amamantar, guardería en el lugar de trabajo, etc. Esas son políticas que han demostrado eficiencia. Otra cosa que, por ejemplo, ha mostrado eficiencia es filmar a adultos interactuando con niños y niñas y luego mostrarle al adulto el video de cómo interaccionan. Eso a nosotros, los adultos, nos hace darnos cuenta de cómo inconscientemente vamos reproduciendo esos estereotipos. Esto se usa, por ejemplo, con docentes, y se registra el tiempo, y las docentes pueden percibir como sin darse cuenta, cuando los varones, por ejemplo, hacen una pregunta sobre matemática o las clases de física, por ejemplo, las docentes sin darse cuenta destinan más tiempo a responderle a los varones esas preguntas que a las mujeres, o a la inversa con las cuestiones de lenguaje, se destina más tiempo a responder a las mujeres que a los hombres en materias como lengua, etc. Pero la filmación nos permite volver sobre nuestra propia acción y revisarla para detectar los propios estereotipos. Pues bueno, hay un montón de estudios que muestran cómo promover el interés de la ciencia. Y esto, acá hay algo importante, no hay que hacerlo, o sea, es mucho mejor hacerlo desde las etapas tempranas del desarrollo, desde el nivel inicial, ¿sí? Por ejemplo, generando clases de ciencias para grupos reducidos de estudiantes, y fortaleciendo esto, porque hay estereotipos que vienen o desde la escuela o desde la casa, se van construyendo, que hace que las mujeres se sientan menos capaces, por más que en la realidad no lo son, de hacer esas carreras. Entonces hay que empezar a deconstruir esto trabajando mucho en ciencia con mujeres desde nivel inicial y escuelas primarias, fortaleciendo la autoconfianza de las mujeres. Por lo menos esto es lo que dicen los estudios, no es lo único que hay que hacer, esta lista no agota, de vuelta, son ejemplos de en qué puede contribuir la ciencia. Otra cosa que mostró tener algunos efectos positivos es
publicidades, poner publicidades mostrando mujeres reales en ciencias, y además tratar de embeber, digamos, algunos estudios muestran que las mujeres tienen una mayor preferencia por las actividades que producen un cambio real, un cambio en la realidad, que realmente cambian la realidad de personas. Entonces, sacar la ciencia de un lugar vacío, allí oculto en el laboratorio, y transformarla, mostrar cómo la ciencia realmente sirve para cambiar la vida de la gente, para hacer cambios en la realidad, es algo que podría, por lo que muestran los estudios, aumentar también el interés de las mujeres en este tipo de carreras, ¿no? Bueno, y en esta misma línea, aquí está comunicar entonces la importancia de la ciencia para resolver problemas reales. Así que bueno, espero no haberme excedido el tiempo, y lamento lo del video. Muchísimas gracias. Gracias Julia. Te pedimos que dejemos de compartir la pantalla. Dejo de compartir, ¿sí? Discúlpenme. Y muchas gracias. En el chat te están solicitando algunos participantes si podés incorporar allí el link de los videos para que se puedan ver. Buena idea, gran idea, gracias, muy amables. Así que te agradecemos que lo compartas. Escuchábamos el deseo, el intento de que la categoría de género no pierda su carácter subversivo y transformador. Veíamos y escuchábamos cuerpos, emociones, política, negación. Escuchábamos palabras de colegas docentes y investigadoras que marcan estos posicionamientos en la ciencia, que a las mujeres y a las diversidades las plantean como componentes particulares, sin historia, sin contexto, negando diversidades y desigualdades múltiples. Y ahora vamos a escuchar a la licenciada Mariana Lavari, coordinadora del programa ESI, docente investigadora de UNAUR, que además construye una red, no solo con los organismos del Estado, sino con las organizaciones con representación territorial, y estamos dispuestos a escucharla. Bueno, gracias Andrea, buenos días. La verdad que celebro este encuentro, estoy muy emocionada también por escuchar a las compañeras con las que tanto tejemos o intentamos tejer sobre tantas de estas cuestiones que vos enumerabas muy bien, Andrea, recién recuperando un poco los aportes. Desde el campo pedagógico, justamente pensar la perspectiva de género y pensar la producción de conocimiento, es un desafío que sabemos que es absolutamente transformador. En el campo justamente de la pedagogía, yo pensé como para compartir hoy, sabiendo que es un espacio para poner en discusión algunas perspectivas y poder seguir pensando de manera colectiva, que es como creo que podemos transformar la producción de conocimiento y en consecuencia una realidad más justa y más igualitaria. Pensé como tres líneas para dejar planteadas y para después seguir profundizando y dialogando con ustedes. Una primera tiene que ver con la relación entre la producción del conocimiento científico-pedagógico y la perspectiva de género en relación con el posicionamiento que toman los sectores académicos y universitarios. En este sentido sabemos de los avances, y ya las compañeras han dado ejemplos de esto, respecto de, que la perspectiva de género viene a visibilizar, entre otras cosas, las ausencias en el campo de la ciencia de las mujeres y de otras identidades trans, cuando identificamos quién está, quién no está, qué temas están en la agenda de producción del conocimiento. Digamos, podemos hacer muchas preguntas respecto a cuáles son esas ausencias, cuáles son esas presencias, cómo se dan estas segregaciones de modo vertical, de modo horizontal. Podemos analizar un montón de variables que nos llevan a advertir aquella cuestión que tiene que ver con relaciones de poder y construcciones culturales alrededor de la construcción del conocimiento.
Sabemos que hay avances significativos en la Argentina respecto del lugar de las mujeres, especialmente en la universidad y en el conocimiento científico. También sabemos que los estudios, o sea, las mujeres y las minorías disidentes como tema, como objeto de estudio, más que nada a nivel de posgrado, también está avanzando. Sin embargo, sabemos muy bien que esos aspectos no alcanzan para transformar aquello que queremos transformar, que tiene que ver con reflexionar justamente el hueso de esta construcción de conocimiento para transformar y develar aquellas lógicas patriarcales y androcéntricas que venimos en nuestra cultura de construcción científica, académica y pedagógica. El campo educativo tiene un doble, digamos, esto lo charlamos con compañeras habitualmente, ¿no? La pedagogía se plantea que estas preguntas hacen, digamos, necesidad de repensar el propio campo, pero también el diálogo con los otros campos, porque justamente el campo educativo se ocupa de pensar la enseñanza, por ejemplo, de las ciencias biológicas, por ejemplo, de las ciencias exactas, por ejemplo, los objetos de conocimiento que hacen a la transmisión son responsabilidad del campo pedagógico y requiere la responsabilidad de esta construcción, de este diálogo. Por lo tanto, ya no solo es las preguntas respecto de las relaciones de poder y la perspectiva de género al interior del propio campo, sino respecto del diálogo con cada uno de los campos del saber que hacen a nuestra práctica con perspectiva de género. Otro de los aspectos que me parece sustantivo plantear tiene que ver con la advertencia del modo en que se relaciona justamente la perspectiva de género con la amenaza a la lógica patriarcal. Y acá ponemos un aspecto bien definitivamente político, que es visibilizar en dónde nos estamos metiendo cuando hablamos de relaciones de poder y de querer transformar estas perspectivas en el campo pedagógico y epistemológico. Sabemos que hay sectores conservadores, denominados antiderechos, que justamente lo que amenaza, son muy conscientes de que la perspectiva de género es la que está poniendo en jaque el statu quo y las lógicas, como está sostenido nuestro sistema patriarcal y capitalista. Por eso la amenaza en nombre de esta ideología de género en el campo claramente de la educación sexual integral en las instituciones, es como que se advierte y no podemos tener una mirada ingenua respecto de identificar que cuando hablamos de perspectiva de género hablamos de transformaciones de condiciones y distribución del poder, y esto tenemos que tenerlo, estar muy atentas y hacer de esto un tema, porque tenemos ahí un campo difícil que tenemos que poder transitar, y que venimos transitando, y que tenemos mucho todavía por recorrer. Y en un tercer aspecto, simplemente para dejar planteado, tiene que ver con un modo, digamos, cómo podemos pensar y construir nuevos modos de construir conocimiento científico, en este caso en el campo pedagógico y en diálogo interdisciplinar, de modo situado e interseccional. Ya hablaron las compañeras respecto de la ciencia positivista y el mundo aislado de la realidad, justamente el aspecto de poder pensar una universidad y una construcción de conocimiento académico, en diálogo con los territorios, con las comunidades, y en este caso, cuando lo hacemos desde el campo pedagógico, tenemos una herramienta política, legal y legítima, que es la educación sexual integral con perspectiva de género. En este caso, quiero aclarar, porque a veces luchamos mucho, las compañeras que venimos trabajando y los compañeros que venimos trabajando en esta perspectiva, respecto a que la ESI no es un listado de contenidos a enseñar, la ESI no es pura genitalidad, la ESI se ocupa de transformar el ejercicio del poder para pendularnos y cómo queremos proyectar nuestras vidas, no solo individuales, sino colectivas. Y cuando hablamos de interseccionalidad y de construcción colectiva de conocimiento, entendemos que la perspectiva de género trae y despliega un campo muy interesante que tiene que ver jugando, por lo menos en las últimas décadas, que está diciendo, perspectiva de género tiene que dialogar con otras categorías como las cuestiones de clase, las cuestiones de etnia, las cuestiones de
de las cuestiones que traen otros tipos de desigualdades. Siempre decimos, yo soy una mujer cis porque me autopercibo mujer y hay coincidencia con mis genitales, soy una mujer que pude estudiar y acceder a un estudio universitario, soy profesional, trabajo en esta universidad, tengo un sueldo en blanco, soy blanca, soy heterosexual, estoy casada, tengo anillo en el dedo, tengo una hija, tengo un hijo, respondo a todo, digamos, doy respuesta a todos los mandatos que se podían esperar de mi cuerpo femenino, pero mi lucha no es la misma lucha, mi lucha es privilegiada en relación a otras luchas, de otras mujeres cis, heterosexuales, morochas, que viven en situaciones indignas, que son pobres, que están sin trabajo, que en muchos casos son sostén de hogar, que padecen violencias mucho más dolorosas por motivos de género. Y en este sentido, la interseccionalidad y lo situado en términos de la construcción de conocimiento es todo un amplio espectro que se abre y nos tenemos que dar lugar en la universidad para pensar de qué modo la universidad se pone en un lugar que permite mirar una realidad mucho más compleja y justa. Y en este sentido, en la Argentina hoy, la educación sexual integral con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos es la herramienta ineludible para poder pensar el campo educativo, para transformar estos sentidos de los que venimos hablando. Así que celebro, agradezco, compañeras y compañeros, todo el trabajo que vienen haciendo para generar estos espacios, y bueno, muchas gracias. Gracias, Mariana, y como decíamos, abrió la puerta. Ya somos muchas más las que entramos en la discusión. Vamos a escuchar ahora a Cecilia Persic, la doctora Cecilia Persic, docente investigadora de UNAUR, sin antes nombrar, porque me lo ha pedido Andrea Formentini, me está recordando, a otras expositoras que van a estar en otros momentos, en los próximos encuentros, y que han trabajado con nosotros, Lina Merino, Alejandra Benvenuto, Dolores De Lucci. Queremos nombrar también a Violeta, que trabaja con nosotros en este proceso, y una compañera de salud, Julia, que en este momento se encuentra, no puede estar presente aquí, porque se encuentra llevando a cabo el programa Detectar en el territorio del Moreno, en una situación compleja, comprometida, como todos los que estamos aquí. Así que escuchamos a la doctora Cecilia Persic. Gracias, André. Tuve que poner el video porque me olvidé. Yo soy psicóloga y doctora en letras clásicas. Mi tema de investigación es la representación de la locura en el género trágico y en la medicina hipocrática, y por mi doble formación trabajo cuestiones del psicoanálisis. Dicto materias sobre literatura clásica con eje justamente en el análisis de las representaciones de la mujer y lo femenino. Mi propuesta para hoy, que no va a pasar los 5 minutos, tiene 2 partes. En la primera parte voy a presentar una serie de saberes que sirvieron para legitimar y aún hoy se usan para legitimar violencia de género, y en la segunda parte voy a comentar una noticia que salió en los diarios esta semana que me parece que sirve para ejemplificar cómo se usan esos saberes para ejercer violencia de género. Lo que yo voy a presentar respecto de, digamos, la parte teórica tiene que ver con mi trabajo como investigadora, en la cual una de las hipótesis más fuertes que manejo es que la locura siempre se feminizó, y esto aparece ya en el género trágico, que es un producto cultural del siglo V a.C., y al mismo tiempo esto aparece en la medicina hipocrática, que es, digamos, una producción intelectual de la época, que también corresponde más o menos al mismo periodo, siglo V, siglo IV a.C., y como varias cuestiones se mantienen en el psicoanálisis, que es un método terapéutico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se sigue empleando para la práctica terapéutica. Lo que nosotros lo que yo vengo encontrando en las tragedias que trabajo sobre locura, es que en los personajes masculinos, cuando el personaje se vuelve loco, aparece un proceso de feminización del personaje, que puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, ubicar una diosa femenina en el origen de la enfermedad, o comparar a este héroe, sobre todo en los coros, con otras figuras femeninas míticas.
En la medicina hipocrática tenemos varias cuestiones que van en esta línea de la feminización de la locura. Lo primero que quiero indicar es cómo se dio en la medicina hipocrática un proceso de medicalización del cuerpo de la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Un cuarto de los tratados hipocráticos es sobre enfermedades de las mujeres. El resto son sobre enfermedades en general, niños, adultos, o sea, el grupo sin diferenciar. En un segundo, o sea, lo que me interesa destacar dentro de los tratados hipocráticos es que cuando se identifica enfermedades en las mujeres, se habla de cierta inestabilidad como una consecuencia biológica. ¿Qué quiero decir? Esto supone, por un lado, que al hombre se lo piensa como un individuo más estable que la mujer, que se explica porque las mujeres nos movemos entre diferentes categorías: virgen, esposa, mujer embarazada y madre. ¿Qué pasa con el psicoanálisis? Que a la locura la denomina de una manera que es un término más técnico que psicosis, y es un concepto que Freud y Lacan elaboraron siempre estrechamente vinculado a lo femenino. Y paso a la segunda parte de la presentación. Perdón si voy muy rápido, mis estudiantes siempre me lo dicen que yo voy galopando. Quiero hablar de una noticia que salió en los diarios, porque, como les digo también a mis estudiantes, yo creo que los griegos nos tienen que servir para leer el diario. No sé si lo leyeron, hace unos días salieron varias notas en varios medios sobre declaraciones de Miss Bolivia, que es una cantante, compositora, psicóloga, productora y DJ argentina bastante conocida, que hizo unas declaraciones sobre violencia doméstica. Yo no me voy a concentrar sobre si el relato de ella es verídico o no, porque los medios ya se están encargando de deslegitimarlo, sino que me voy a focalizar en las declaraciones del ex marido, que se llama Emanuel Taub, que siempre se lo indica como un intelectual, investigador de CONICET, que se dedica a la historia del judaísmo. En La Nación salió una nota que me resultó muy llamativa, que se las copio para que la vean, la pueden leer después, ¿sí? Entre otras cosas, este señor lo que dice es que su exmujer dijo cosas que después se desdijo, que los traumas infantiles de ella le trajeron muchos problemas en la convivencia, y además llega a decir que el origen de todo esto parece ser que él ya está saliendo con alguien. No hay que ser doctora en letras clásicas, ni especialista en análisis del discurso, para identificar que lo que hace este hombre es configurarla a ella como una loca, ¿sí? Que es lo que me resultó muy llamativo y me vino justo para hablar en la presentación de hoy, y creo que nadie mejor que Cristina Fernández cuando dijo que tratar de loca a una mujer es típico de Machirulo. Con esto termino. Muchas gracias, Cecilia. Decíamos cuando dábamos inicio a este encuentro que íbamos a dialogar con Paula Andrea Lenguite, responsable del área de política transversal de género y diversidad sexual del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en esta modalidad de escucha que ha adoptado, que ha escuchado el recorrido de nuestras colegas docentes y investigadoras de UNAUR, la escuchamos y le damos la palabra, además de agradecerle su participación. Bueno, Andrea, muchas gracias. Buen día para todos, todas y todes. La verdad que ayer cuando hablamos con Andrea por esta posibilidad, esta metodología de encuentros, yo me entusiasmé porque creo que la tarea institucional de la cual voy a dar cuenta en algunos minutos de la agencia es fundamentalmente recuperar esos saberes para que quedan ocultos, ¿no?, en la producción de conocimiento. Yo quisiera trabajar ese camino entre los saberes y la producción de conocimiento. Eso en términos más oficiales, pero la verdad que es una tarea difícil. Yo le dije con mucho entusiasmo que sí, pero me deriva muchas cuestiones. Entonces, lo que voy a hacer, pensando en un ida y vuelta, pensando que la escucha necesariamente tiene una palabra, una voz, primero eso,
agradecerles a cada uno y después pasar a lo que la agencia está pensando para una palabra que hace bastante viene rondándome, que es el tema del sanear. Y acá aparecieron muchas voces, muchos cuerpos, mucha emoción, que creo que tiene que ver con eso. Entonces, en primer lugar, Andrea, agradecerte por esta apuesta, que sin duda es el camino, aunque sea difícil, en algún sentido también nos va a permitir de construcciones, ¿no? Distintas formas de pensar los mundos que cada una transita y los lenguajes en donde cada una y cada uno está habituado a estar. Bueno, mover un poco ese acomodamiento. Andrea dijo algo que yo quiero retomar respecto a los enormes compromisos que tiene la universidad con la perspectiva de género. Por supuesto que tiene que ver con la construcción de derechos, pero también algo que se dijo, algo que apareció en la presentación de perspectiva de género en agencia, que apareció en la palabra de Dora, que no es menor, ¿no? Para todos nosotros una maestra, que es en mucho nivel, y lo quiero dejar ahí, siguiendo este recorrido de presentaciones, que tiene que ver con la sobrecalificación de muchas de nosotras. Alguien dijo por algún lugar, muchas veces estamos sobrecalificadas, Dora decía algo maravilloso que era, tenemos que estar muy sobrecalificadas para ganar menos que un varón. Y lo quiero dejar ahí, digo, porque el territorio de la universidad también nos condiciona a hacernos esas preguntas sobre cuáles son los mandatos y los límites de nuestro esfuerzo como mujeres en el campo profesional que sea la academia, ¿no? Lisi, bueno, también lo mismo. Se habló mucho, estoy tratando de recortar algunas de estas ideas, el problema disciplinar de ciertas, justamente, áreas muy masculinizadas. Ustedes tienen un envidiable programa, que yo con Cecilia, con Andrea he hablado anticipadamente de esto, que es el trabajo que están haciendo en la formación de ingenieras, con compañeras, trabajadoras del territorio. Me parece que es envidiable en el sentido de que en algún momento espero podamos trasladar esa experiencia a otras, que sea una especie de piloto, de laboratorio, que permita a las compañeras y trabajadoras de los sectores populares incorporarse a ciertas disciplinas aparentemente extrañas, ¿no?, para ellas, como el tema de la ingeniería que tanto se señaló acá. Después, por supuesto, esto está estrechamente ligado con el problema de los estereotipos. En la discusión de presentación el otro día se dijo, mucho dependemos del trabajo en las universidades, mucho dependemos de la formación, en este sentido de desvirtuar, de construir ciertos estereotipos para que las compañeras y las trabajadoras puedan incorporarse a determinadas disciplinas, porque de alguna manera la agencia es un momento posterior, cuando ya esa orientación está de alguna manera definida. Entonces, este diálogo que estamos haciendo hoy, yo pido que sea más o menos constante, porque nos va a permitir saber cómo se está trabajando en el campo de la formación, y sobre todo disputando esos estereotipos, esos mandatos tan clásicos, respecto a qué debe estudiar y cómo las mujeres y las disidencias, ¿no? Bien, bueno, se dijo el tema de los ingresos, el tema de la paridad, el tema del cuidado. El tema del cuidado, algo voy a retomar para la exposición final, creo que es central, que ha logrado una centralidad a partir de la pandemia. Yo creo que de alguna manera entre todos los aprendizajes que nos trae, por lo menos para la opinión pública, por lo menos para la pedagogía más general de cuáles son las preocupaciones que tenemos desde el feminismo, es dos claves, creo yo, solamente en términos de introductorios, lo digo, el tema del cuidado, es decir, cómo, alguien dio testimonio, ¿no?, en la experiencia de formación, yo quiero dar el mío.
Yo trabajo en un centro de investigaciones, estudios laborales. Me dedico hace muchísimos años a movimientos sociales, muchísimos años incluso a comparar experiencias en la región y algunas experiencias europeas. Y la verdad que uno de los primeros libros, bueno, todo el mundo lo debe saber, que uno lee desde la sociología para pensar el capitalismo, es Karl Marx, ¿no? Di durante muchos años clases sobre el problema de la reproducción del capital. Y sin embargo, tuvo que llegar años después Silvia Federici para decir que Marx se había olvidado de todo un continente de mujeres que son las que hacen posible que la producción sea efectivamente así, es decir, como las tareas de reproductivas son la base social desde la cual se desarrolla el capitalismo. Hace pocos días dimos una charla sobre esto en el CEIL, que es el instituto que le comenté trabajo, y una compañera me decía, bueno, pero todavía hay que trabajar más sobre ese problema, todavía hay que trabajar más sobre el problema de los cuidados. Esa invisibilización ha sido tan grande que hay que insistir en ese recaudo. Yo creo que la pandemia puso blanco sobre negro cuál es la base social que tiene el capitalismo para su propia producción. Y lo otro que también vamos a decir que la pandemia puso con gran visibilidad, que es el problema de las violencias de género, ¿no? Cómo la estrategia de aislamiento preventivo obligatorio puso a muchas mujeres en situación permanente con sus victimarios, y eso aclaró mayormente los tantos respecto a dónde está la violencia desde el punto de vista de género, muchas veces en el propio hogar, ¿no? Bueno, quería ir despacito con cada una, pero veo que el tiempo se me está escurriendo. Agradecer también a Juan, creo que voy en el orden correcto. Él hacía mención a Fernando Peirano, que es el presidente de la agencia, y yo quiero retomar, además de la palabra de Fernando en esa presentación, que él dijo algo bastante inusual y bastante interesante, que es que los varones son la retaguardia de una vanguardia que hoy están expresando las mujeres, los colectivos de mujeres y los colectivos feministas. No está mal como pequeña metáfora de lugares, ¿no? De lugares de los varones en esta reconstrucción de la historia, pero también en esa presentación hubo mención de mis compañeras al problema de los estereotipos, que bien se señaló acá, que son importantes, estereotipos que están bastante ligados al problema de la meritocracia. Una de mis compañeras biólogas que está en el directorio de la agencia dijo explícitamente, la meritocracia no es igual para varones y mujeres. Esto que decíamos al principio de cómo estamos sobrecalificadas para ganar menos que varones, ¿no? Esa es una buena distinción de nuestra situación. A Claudia, mencionar también, me parece que dio en la tecla cuando algo de lo que yo llamo sanear, y de lo que llamo reescribir nuestra historia. Estoy convencida de que la historia de las mujeres no es la historia oficial, la que se cuenta. Las periodizaciones no son iguales para nosotras que para las historias masculinizadas, ¿no? Y entonces ella reclama, y yo me sumo a ese reclamo, la idea de ser creativas y la idea de poder generar ciertas síntesis, aún en esa heterogeneidad situada, se dijo en algún momento, para cambiar la perspectiva. Yo estimulo a que esto que llamamos perspectiva de género no sea otra cosa más que poner una otra mirada, y si quieren más claridad en términos políticos, está sentidamente cerca de la idea de poner la vida en el centro, ¿no? Algo que también se dijo para disciplinas como la biología, que creo mencionó Adriana, lo mismo Lucía, Anabela también, me provocó muchísima emoción, Anabela, muchísima. Yo creo que la emoción también es un motor de la historia y un motor de nuestros propios deseos, ¿no? Para producir y reproducir vidas sociales. Bueno, por supuesto el trabajo de Julia con respecto a los estereotipos, estoy yendo un poco rápido porque si no, no voy a contar nada de lo nuestro. Mariana, este tema de
revelar, transformar. Bueno, ahí hay toda una discusión, ¿no? Ahora vuelvo en minutos, y el tema de la violencia que trajo Cecilia con toda claridad y ejemplos. Develar, transformar. Yo les proponía entonces una consideración que nos lleve del problema de los saberes al problema de la producción científica. ¿Por qué lo digo así? Porque mucho del reconto que se hizo acá, no justicias que padecen las mujeres. Un develamiento que, como bien decía Cecilia, a lo largo de esa historia de la antigüedad, pero podemos situar perfectamente la constitución del Estado moderno, la constitución de la ciencia en tanto a estatus de saber, y el problema del capitalismo y la invisibilización de las mujeres como campo de la producción a finales del siglo XIX y principios del XX con la lucha sufragista. Sin duda, es una lucha que puso en el centro de la discusión el problema de la ciudadanía, es decir, quiénes somos como individuos e individuas públicas, y yo creo que eso fue un trámite colectivo, internacional. Se cuenta muy poco respecto al movimiento feminista como un movimiento internacional, con mucha articulación política entre las mujeres, por supuesto mujeres de cierta clase social, en muchos casos, había socialistas, no me quiero poner exclusivamente historiográfica, pero lo que sí quiero decir es que nosotros venimos de procesos sociales de lucha, mujeres con todas nuestras heterogeneidades, porque son procesos que de alguna manera dan cuenta de esas violencias antecedentes, esas violencias, esas invisibilizaciones y esas desvalorizaciones. Nosotros en este develar que tanto se dijo, mostrar números, mostrar características, dar testimonio de nuestras desigualdades, creo que estamos en un momento de la historia de las mujeres en donde eso tiene que ser sanear, y por eso la emoción recién de Anabela me provoca esa sensación de que esta es la etapa de sanear. Y sanear no solamente significa denunciar lo que nos pasa, sino acordar sobre nuevas miradas, ponerle creatividad al asunto del feminismo, que está sucediendo, no va a ser solo producto de lo que digamos acá. Entonces, para ir directamente a lo institucional y lo que se suele llamar política pública, espero que estemos de acuerdo que todo lo que se vaya a hacer desde la agencia es producto de un movimiento social y político histórico, es producto de ese develamiento histórico que nos trajo el feminismo en cada una de sus etapas, y hoy creo que es la oportunidad, la síntesis, la cristalización de mejores diagnósticos, más diálogo y nuevas propuestas. Pero cuando se dice novedoso, y lo comentábamos también el día de la presentación, no estamos hablando de maquillar, sino estamos hablando de esfuerzos y de tareas profundas. Algo de eso estamos haciendo acá. Cuando Andrea me propuso este diálogo más horizontal, de escucha, yo rápidamente acepté. No es una tarea fácil, evidentemente hay un esfuerzo en deconstruir también las lógicas de proposición cuando hablamos de producción científica, y en eso estamos. Para la agencia, ¿cuáles son los motores centrales de esta transformación? Nosotros llamamos política transversal de género y diversidad sexual. Decimos transversal porque mucho de lo que hagamos va a tener que ver con el campo institucional, tareas interministeriales, ministeriales, problemas que hacen a la capacitación o la formación, mucho de eso se habló acá, también tareas que hacen a una introducción de la perspectiva de género pensé que me estabas mandando mensaje, una introducción de la perspectiva de género al interior de la organización, al interior de la agencia. Nosotros tenemos, como se ha dicho mucho acá, en otras organizaciones, como en general en el campo científico. Cuando digo campo científico,
En general se suele tomar como parámetros fuentes de un dispositivo de información que se llama SIGEVA, muchos de los que están acá conocen, que es el instrumento que tiene el CONICET para contabilizar o conocer la composición de científicos y científicas que tiene el organismo. Según ese diagnóstico inicial y en términos estadísticos, las mujeres, primero que hay muchísima más participación femenina que en otros países. El otro día me preguntaban en un programa de radio, ¿y eso por qué crees que es? Bueno, efectivamente la Argentina tiene una universidad gratuita y profundamente universalista, y eso ha puesto las condiciones para las mujeres en mejor ventaja que en otros países. Lo siguiente es que vamos a intentar pensar también transformaciones respecto a las funciones que tienen las mujeres en nuestros organismos y las beneficiarias y beneficiarios de los programas de promoción científica, cuáles son esas funciones. Y nosotros tenemos matrices donde hay muchísima participación, altísima participación de mujeres en la base de todas estas estructuras, ¿por qué son tan pocas en una relación en general 20-80 en la toma de decisiones, ¿no? Ahí tenemos, por eso yo decía que no estamos solamente en una etapa de develar lo que nos sucede, sino que estamos en una etapa de transformar aquello que nos sucede. Entonces vamos a por supuesto, introducir parámetros no de cupo, de paridad, que no es lo mismo. Digo, en este momento estamos en condiciones de sostener composiciones, ya sea en órganos de toma de decisiones, en órganos jerárquicos, donde se pida la paridad entre varones y mujeres en esos organismos. Es una tarea política, no solamente en las cúpulas, sino también en las comisiones de evaluación. Es necesario evidenciar, poner sobre la mesa las características que tienen las mujeres a la hora de producir ciencia. Ha habido, y creo que se mencionó, muchos trabajos últimos de las últimas horas alrededor de la pandemia que muestran las dificultades que tienen las mujeres a la hora de sistematizar su producción. Por supuesto, es bastante elemental que esto sucede porque mayoritariamente se responsabilizan de las tareas de cuidado. Bueno, entonces las tareas de cuidado van a tener que ser parte de los parámetros desde los cuales se evalúe el campo de producción de las mujeres en ciencia. Decíamos recién el tema de la paridad y el tema de cuidados. A grandes rasgos, estas son nuestras latitudes, digamos, estamos pensando en una política transversal, tanto de trabajadoras, trabajadores, como de beneficiarios, beneficiarias de nuestros programas, una política que atienda a todo este diagnóstico de situación que se hizo ejemplarmente acá, que comparto, pero que desde el Estado supone una práctica transformadora, no solamente va a quedar en el umbral del diagnóstico, de lo que sería deseable hacer, sino pasar a prácticas concretas. Eso nos va a dar saldos a mediano plazo, pero efectivamente estoy convencida que esos saldos van a ser revisados por las capacidades que escuché aquí, por los compromisos históricos que las mujeres tenemos con el saber y con la transformación, ¿no? Y para ir terminando, esto de sanear, no me voy a olvidar de esta reunión por muchos aspectos, por todo lo que se dijo, porque yo cuando estuve hace poco ahí en Hurlingham también quedé muy conmovida con la institución, casi efectivamente ya estoy enlazada con ustedes, pero sobre todo por las palabras de Anabela, ¿no? Y incluso la pérdida de aire de otra de las compañeras. Me parece que hay un enorme esfuerzo de las mujeres, históricamente, pero mucho más en la advertencia de que estamos en un momento transformador de la historia de las mujeres. Por supuesto, sin la fortaleza del movimiento feminista estaríamos no estaríamos tan fortalecidas, pero estoy convencida que es un momento transformador. Y transformar supone distintas experiencias de autogobierno
y distintas experiencias de gobierno. Primero sobre nuestras comunidades, yo sé que ahí están haciendo una enorme y maravillosa tarea en los territorios. Pido que en algún momento me presten alguna sillita para seguir admirando el trabajo que se está haciendo ahí, y también en las instituciones públicas, en las instituciones científicas, que están cada vez más comprometidas, sí, esta es la palabra, creo yo, con esa transformación. Depende de nosotras, compañeras y compañeras, depende de nuestra voz, depende de nuestro diagnóstico, depende de nuestra tarea, pero también, con esto concluyo, tal vez podamos tener un intercambio hoy o algún otro día, también depende de no recaer en cierta autoexclusión, ¿no? Con esto quiero terminar. Yo sentí en los comentarios, en los saberes de las compañeras recién, que hay, bueno, sobre formación, ¿no? No es necesario, y tal vez muchas de ustedes ganan menos que varones en sus mismas posiciones. Lo que sí digo es que no abandonemos nunca nuestra voz, sea una voz sentida, amorosa y emocionante o emocionada, porque es desde esa latitud que vamos a poder hacer la transformación, que es la hora, ¿no? Es el tiempo, es el momento. Así que cuenten conmigo y yo espero contar con ustedes desde la agencia para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Paula. La verdad que tus palabras han sido, creo yo, un cierre de lo más adecuado para este primer encuentro. Justo estábamos intercambiando con algunas de las compañeras y viendo también lo que estaba figurando en el chat. Me parece que una de las frases que vos dijiste en las que todos nos sentimos muy conmovidos es esto de que estamos en un momento no solamente de develar, sino de transformar. Me parece que también parte de la intención con la que empezamos a armar este ciclo de encuentros es, si bien obviamente desde una posición reflexiva, ya que de hecho la universidad nos brinda como ese espacio, pero pensándolo netamente como con la posibilidad de transformar, y que no quede meramente en una reflexión, sino aprovechar justamente este momento epocal, por otra parte, en la cual claramente estamos llamados a poder hacer estas transformaciones que seguramente van a contribuir a un desarrollo mucho más igualitario y a construir una sociedad mucho más en clave de justicia social como todos deseamos y queremos. Por ahí también, para cerrar, paso como dos informaciones que nos parecen relevantes. Nosotros durante el mes de abril, a través del programa de género, estuvimos llevando a cabo una encuesta, un relevamiento, con los estudiantes de la universidad, con los y las estudiantes de la universidad. Fue una encuesta bastante extensa, un relevamiento en el cual llegamos a conseguir 1893 respuestas, ¿sí? Y lo que nos interesaba por ahí interpelar un poco y conocer un poco más era sobre qué es la vida cotidiana de nuestros estudiantes en este contexto de aislamiento social, ¿sí? Pensando justamente cómo se deben haber transformado las cotidianidades y por ahí apuntando a poder tener una producción de conocimiento situado en nuestro territorio, en nuestra comunidad, y no tanto desde lo dicho que pueden venir que podemos inclusive decir cualquiera de nosotros, sino por ahí recuperar la propia voz de los estudiantes. Y en ese sentido hubo algunos ejes de ese relevamiento que apuntaban fuertemente a poder pensar cuestiones vinculadas al género. O sea, hicimos toda una serie de preguntas en relación al uso del tiempo, a la distribución de las tareas en el espacio doméstico, y bueno, ya tenemos el informe final casi terminado. También es la idea poder compartirlo con el resto de la comunidad, así que nada, eso está pendiente para poder contarles en profundidad. Cuando arrancamos al principio, habíamos dicho que este es un ciclo de encuentros, esta es la primera charla que estamos teniendo, la próxima va a ser la semana que viene, el jueves a las 10:30 de la mañana.
con también otra serie de invitadas, como para poder seguir profundizando los temas que hemos tomado hoy acá, y seguramente vamos a tener como algún espacio para poder seguir haciéndonos preguntas e interrogantes. Muchísimas gracias por la participación de todos y todas, realmente creo que superó las expectativas de cuando lo habíamos empezado a armar, que lo habíamos empezado a armar hasta con una intención más chiquita y de a poco fue cobrando como mucho vuelo, así que bueno, muchísimas gracias por la participación de todos y todas y seguramente nos seguiremos encontrando.